Feliz Navidad, Feliz Navidad. Cerca de la temporada de Navidad, mi papá me llevaba junto con mi familia a una casa y de unos amigos para celebrar tradicionalmente que Jesús había nacido. Y era un tiempo divertido y aunque no entendía todo, aunque no comprendía todo, me gustaba mucho el hecho de poder estar ahí escuchando cantar a las personas que estaban cantando. Estaban muy entonadas, estaban muy llenas de fervor, de devoción, cantando muy fuerte en esa pequeña sala. Y sobre todo me gustaba que al final íbamos a cenar. Íbamos a recibir comida y unas cuantas cosas que para mí eran muy emocionantes. Y decía, Navidad es muy especial por estos momentos y también porque podemos ver cómo la gente se lleva muy bien en este lugar. Y así era cada diciembre. Después fui descubriendo otras canciones de Navidad y pues como la que escuchaste al principio, en estas 3 semanas hemos puesto esta introducción y algunas partes son diferentes, pero en esta ocasión la primera canción que se escucha, esa canción tiene un nombre en inglés, fue hecha por un compositor de Inglaterra. Y bueno, pues quizá nunca has oído de ellos, no sé. Él se llama Juan Wesley y él se llama Carlos Wesley. Son hermanos o eran hermanos. Si me hubieran puesto una peluca como ellos, quizá yo me vería también así en la foto, ¿verdad? Pero eran las costumbres de aquel tiempo, 1700 más o menos en aquellos años. Hace un mes yo estaba en la casa de este señor que construyó y pasó sus últimos 10 años en esa casa que había construido en Londres. Y me fue muy especial poder ver su costumbre según la guía me estaba diciendo, y yo estaba ahí con mis fotos, era nada más una guía para mí, y me sentí muy honrado de poder estar en ese lugar y ver el testimonio de personas como estas. Pero este señor era un predicador y pues hacía algo que no era muy acostumbrado en aquel tiempo. La iglesia a la que pertenecía no lo recibía muy bien porque él quiso empezar a predicar fuera de los edificios como Jesús lo hacía, pero aparentemente en aquel tiempo no era algo que se veía bien para la iglesia tradicional de aquel tiempo. Entonces pues le prohibieron entrar. Y su hermano Carlos también era muy dotado, él era un comunicador muy impresionante, y este señor también, Carlos Wesley, tenía unos dones muy especiales y él era un compositor, tenía la música yo creo dentro de él y le encantaba hacer canciones, tanto que este hombre hizo como 6,000 canciones acerca de lo que es la creencia en Dios, de la doctrina que hay en las Escrituras. Me parece muy especial porque este señor, Carlos Wesley, pensó en las personas que no habían podido ir a la escuela, que no sabían leer, y que era una gran mayoría en aquel entonces, de los años 1700, y él empieza a hacer canciones para que la gente, aunque no sabía leer, sí podían cantar. Y entonces él hacía las letras de estas canciones y con un trasfondo que pudieran grabarse la palabra de Dios y las verdades del Evangelio que tú y yo ahora conocemos. Esta era su historia. Entonces, si puedes darte cuenta qué tan parecidos son, como dije, era muy especial ver dónde trabajaban, dónde componían, en su recámara, y las actividades que hacían. Y pues me inspiró mucho cada uno de ellos. Y pues en la historia, o más bien el verso que vamos a ver hoy de la canción de Navidad que vamos a ver, este hombre la compuso, Carlos Wesley. Y bueno, la letra que quizá no has escuchado, pero vas a tener la oportunidad de cantar hoy. Bueno, escuchado sí, pero cantado no estoy tan seguro. Pero esta canción se llama Hark the Herald Angels Sing. Es una canción en inglés, entonces la hemos traducido desde hace muchos años. Quizá hoy va a ser la primera vez que la vas a cantar, pero quise poner la letra original en inglés y cómo es que ha sido traducida para la reunión de hoy, que vas a ser la primera persona que va a cantar esta canción, porque hay otras traducciones, pero no sé si sepas, pero
igual Dios nos ha dotado aquí también con talento para traducir. Y bueno, vamos a ser fieles a la traducción y sobre todo a lo que el significado de esta letra quiere decir, porque se basaron en la escritura. La letra de esta canción dice así: Hark the Herald Angels Sing, en español, oigan ángeles cantar. Y está basado en la primera Navidad, cuando unos ángeles llegaron a la tierra y anunciaron que Jesús iba a nacer. Ese era su mensaje. Y esta letra dice: pongan atención, que se calle el ruido de nuestras vidas. Esta palabra en inglés, hark, eso tradicionalmente quiere decir que se pueda acallar el ruido que hay en nuestras vidas para poder escuchar este mensaje, que no lo trajeron cualquier persona, sino los ángeles, ¿verdad? Y luego dice aquí: gloria al nacido rey. Ha nacido un rey. Jesús nació. El Hijo de Dios nació no solamente como un bebé, como un ser humano, sino como un rey. Esta era la herencia de este bebé que había nacido. Y luego dice: en la tierra haya paz. Todo el mundo, en todas las eras de la historia, ha querido paz para su vida. Y aunque en nuestros días aparentemente hay más paz que en la historia pasada, que en las historias que escuchamos y la manera en que vivían, de todas maneras, muchas veces pensamos que cuando hablamos de paz, pensamos, y que se refiere en la escritura, pensamos como en el futuro. Algún día tendré paz. Algún día cerca de Dios tendré paz. Pero la verdad es que ahora, si tú y yo reconocemos y conocemos y rendimos nuestra vida al Rey de paz, entonces puede haber paz hoy en día en el corazón de cada persona que se decide rendir su vida al Rey que ha nacido. Es una realidad para nuestros días. La canción sigue diciendo: reconcíliense hoy con Dios. Ahora quiero notar esto. Por cuestiones de espacio, cuando cantamos en español necesitamos más palabras para decir lo que en inglés se canta. Entonces, en esta letra original dice: peace on earth and mercy mild. Eso quiere decir, la misericordia de Dios no es como salvaje ni escandalosa, sino es una misericordia tierna que nos da oportunidad tras oportunidad. Este es el mensaje de esta canción, basado en el mensaje de los ángeles en la primera Navidad. Y están diciendo: escuchen, pongan atención, ahora habrá paz, ya que ha nacido el Rey del cielo. Y el anuncio o la entrada es con misericordia. Y luego dice: ¿para qué? Para que ahora Dios, que nos ha dado una oportunidad en Jesús, ahora todo ser humano puede reconciliarse con Él. Ahora podemos ser amigos, ahora podemos tener una relación. ¿Te has peleado con alguien que era tu mejor amigo y se distanciaron y ya nunca se volvieron a ver? O a lo mejor has intentado reconciliarse, te has peleado con alguien y tú dices: él tuvo la culpa. Y esa persona dice: no, tú tuviste la culpa. Y no hay una reconciliación. Yo no sé si has pasado por esto. Algunos han dejado amigos porque se pelearon y nunca más se han vuelto a dirigir la palabra. Algunos familiares sufren de lo mismo, o simplemente amigos. Pero estar enemistado con Dios es la peor experiencia que un ser humano puede tener. Estar distanciado de Dios porque no nos llevamos bien, porque no sé quién es, porque es muy exigente, o por cualquier otra razón, es la peor experiencia que un ser humano puede tener. Pero este mensaje en esta canción dice: ahora puede haber paz, ahora puede haber una reconciliación entre nosotros los pecadores y Dios. Y luego la letra sigue diciendo: que se alegren las naciones. Yo no sé qué alegría puede ser más grande, pero para las naciones, en verdad, a pesar de cómo están, el hecho de que podamos contar con el Dios Todopoderoso como nuestro Padre es uno de los más grandes regalos que puede existir. Porque el pecado destruye familias, el pecado destruye gente, el pecado destruye naciones. Hay muchas naciones en la tierra que están sufriendo simplemente por el hecho de olvidarse de Dios. Simplemente por el hecho, por no considerar a Dios. Pero ahora en este mensaje dice: que se alegren las naciones, es decir, todos los habitantes de la tierra. Y luego dice: y que canten o que estén con alegría junto al cielo.
porque el cielo ha triunfado, ha enviado un Salvador. Y luego dice, y proclamemos, ahí debe decir proclamemos juntos que Jesús nació allá en Belén. Estas canciones pues no suenan al caballo blanco ¿cuáles otras canciones? Sigo siendo el rey, no suenan a eso, ¿verdad? O allá, no sé, tú te puedes acordar de las canciones más populares de tu país. Estas canciones tienen algo especial y es el mensaje del Dios eterno queriendo acercarse a nosotros. Estas canciones de Navidad, sobre todo, tienen que ver con el mensaje de Dios, la proclamación de que ahora puede haber amistad entre el ser humano, así de pecador como es, con un Dios santo. Existen canciones como las que cantamos cada domingo aquí, en las que proclamamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lo bueno que es Él, a pesar de lo ruin que soy yo, y cómo me perdona, porque yo nunca podré perder de vista que no soy perfecto, que realmente soy un pecador y que necesito de Dios. Ahora, toda esta canción que se canta cada Navidad está basado en la historia que está en tu boletín en Lucas 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, si quieres ir conmigo ahí, porque es la historia en una perspectiva en este sector de esta nación que está pasando esto, pero es un anuncio que desde entonces ha sido anunciado una y otra vez. Lucas 2 dice así, en el verso 8, ahí nos quedamos la semana pasada y dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos. Es decir que en aquella región del mundo, entre Jerusalén y Belén, han cantado campanas de Belén o algo así, ¿verdad? En Navidad. Aquí había un área donde la gente, los pastores de aquel tiempo estaban pastoreando sus ovejas. Entonces, tengo aquí una foto que más o menos se nota dónde está acá la ciudad, ¿verdad? Y acá a lo lejos están pastoreando ovejas. Eso es lo que está sucediendo esa noche. Era una noche quizá como todas para los pastores de ovejas. Y estaban ahí en la noche y de repente algo sucede, algo espectacular. Y no había luces mecánicas como ahora y todo el espectáculo que vemos en los escenarios en tantos lugares, pero algo muy especial sucedió. En el verso 9, si quieres acompañarme a leer, de repente, mientras todo era normal, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y quisiera preguntarte, ¿por qué crees que a los pastores fue quien escogieron para darles este mensaje? Pudiéndolo haber dado a personas con mayor rango en la comunidad, más especiales, más religiosas, más quizá decentes o más especiales. ¿Por qué a los pastores? No sé si alguna vez te has puesto a pensar. Me refiero a los pastores de ovejas que cuidan ovejas en el campo. Los pastores eran de las personas más humildes de la comunidad. De aquel siglo, del siglo primero, eran las personas más humildes que existían. Y bueno, tenían una característica, no se bañaban muy seguido. Quizá aquí algunos andan entrenándose para ser pastores de ovejas, no sé. O si te bañas seguido o no, pero la fama de estos pastores es que eran muy humildes y no tenían mucha educación. No se bañaban muy seguido. Pasaban días, semanas y meses sin bañarse. Tanto que había una broma de que si tú sabías que estabas cerca de un pastor de ovejas, si el aire, a 100 metros, si el aire estaba soplando correctamente. O sea, el olor de esas personas era tan fuerte que podías darte cuenta cuando habías llegado cerca de un pastor. Así vivían. Eran personas que malolientes, ¿verdad? Y era un trabajo humilde y era de los primeros trabajos que en la familia los muchachos, 14 años por ahí, empezaban a tener. Era un buen primer trabajo, por así decirlo. Los padres que tenían ovejas decían, ok, tú tienes 14 años, ve a cuidar las ovejas. Pero eran sus primeros trabajos. Después crecían, iban avanzando y podían tener otros trabajos.
Pero si no cambiabas de trabajo, ya siendo adulto, era algo muy penoso. Era como estar en una fiesta y entonces te preguntan, oye, tu hijo ya está bien grande, ya tiene como 25 años, ¿a qué se dedica? Entonces, como padre, era muy incómodo decir, es pastor de ovejas. Porque la siguiente cosa sería, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué siguió de pastor de ovejas? ¿Se pelearon o qué hubo? Era algo trágico a la edad adulta. Es así como decir, bueno, tu hijo ya tiene 25 años, vive en el sótano de tu casa y solamente está jugando videojuegos. Y no hace más que eso, ¿verdad? Era algo penoso. Entonces, este asunto de pensar por qué los ángeles llegaron y dieron el mensaje a los pastores, pudiendo haber ido al templo de aquel tiempo, que no estaba tan lejos, pudiendo ver a las personas importantes y decirles este mensaje. Además, nadie tomaba en cuenta el reporte de unos pastores de ovejas porque no era válido en una corte. Había 2, 3 que decían lo mismo, nadie les cree porque son ovejas, porque son pastores de ovejas. Nadie les va a creer. También tenían fama de estafar en los negocios a la gente. Parecían gitanos, disculpen esa palabra si me escuchan en España, ¿verdad? Pero simplemente no los querían alrededor de las personas. Ellos olían mal, eran deshonestos, no hacían mucho por la comunidad. Lo que de nuevo puedo preguntar, ¿por qué entonces los ángeles tan majestuosos y un mensaje tan importante que hasta la fecha lo recordamos hoy, por qué fue dado a los pastores? Estos ángeles podían haberlo dado a alguien más. ¿Y por qué a ellos? Bueno, quizá alguien pudiera pensar, bueno, probablemente porque eran las únicas personas despiertas a esa hora de la noche. O porque decían, no, pues estas canciones están muy raras, ¿cómo vamos a andar cantándoles a las personas? Se van a molestar, es muy noche. Nosotros ni sabemos cantar, así es que no vamos a andar haciendo el ridículo con los demás, como ahora que la gente canta y canta canciones de Navidad. Si sigues leyendo conmigo, en ese mismo verso dice la segunda parte del verso 9, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, y los pastores estaban aterrados. Qué impresionante ha de haber sido. Está todo tranquilo y de repente una gran luz, un gran resplandor, y ves a un ángel ahí, como dice, o sea, ahora uno piensa en ángel, bueno, a lo mejor tiene un hilo ahí colgando y pues un efecto, no sé, pero ahora en aquel tiempo era algo como extraordinario y lo sigue siendo, si a alguien se le apareciera un ángel, ¿verdad? Pero ¿por qué? Ellos quizá dijeron, ¿por qué a nosotros nos está pasando eso? Estaban llenos de miedo. El verso 10, vamos a leerlo, dice, pero el ángel los tranquilizó y les dice así, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ese era un gran mensaje. ¿Te has puesto a pensar que desde el cielo, donde no hay problemas y donde no hay escasez o crisis, el mensaje que envían es que ha nacido un Salvador? Si tú pudieras escuchar un mensaje del cielo en estos días o tuvieras la oportunidad de entrar a la sala principal, al trono de Dios, ¿qué es lo que preguntarías? ¿O qué es lo que te gustaría saber? ¿Qué es lo que, si te dieran la oportunidad y el micrófono ahí, ¿usted quiere decir algo aquí? ¿Qué dirías? ¿Qué preguntarías? El mensaje más importante del cielo, donde no hay problemas, donde todo es perfecto, es causa de alegría. Y les decían, ha nacido la respuesta, ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías. Y de nuevo, los pastores podrían decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Nosotros apenas estamos queriendo hacer la vida, nadie nos quiere, estamos aquí hasta muy lejos de la ciudad, tenemos que aguantar tantas cosas. Y aunque los pastores en aquel momento quizá no lo sabían, la razón por la que Dios les envió estas noticias fue porque eran ellos exactamente la razón por la que Jesús vino en primer lugar. Eran los pastores la primera razón por la que Jesús nació en Navidad. Esas personas, esos pastores de ovejas sucios, marginados, representan a los mismos pecadores que somos tú y yo.
esos pastores representan el ser humano distanciado de Dios, ignorando a Dios, a un Dios amoroso que envió a su Hijo, miró hacia abajo y dijo: necesito enviar este mensaje. Hoy está naciendo el Salvador de todo ser humano. Vayan, díganles a esos pastores que son deshonestos, inmundos, huelen mal, tienen fama de que engañan a la gente. Díganles, quiero que sepan que voy por ellos, que los amo. Cuanto más reflexionas sobre esto, más asombroso es el gran amor que Dios tiene por ti y por mí. Independientemente cómo seamos, Dios, el gobernante del universo, se encarna en un bebé para salvarte a ti, para salvar a la humanidad, sin desfiles, sin una gran banda tocando. No hay anunciadores como ahora en nuestros días, que no sé si ves programas donde salen muchos artistas o premian a los artistas. Tiene que haber cierta persona, cierta celebridad, cierto artista anunciando qué es lo que sigue en el programa y cuál premio sigue y qué, y a quién vamos a premiar y por qué lo vamos a premiar. Si tú tienes artistas favoritos, algunos de ellos están dirigiendo programas porque precisamente son así, son celebridades. Pero Dios no hace eso, no escoge a cierta persona importante de la ciudad de Belén para decir: hey, escucha, este es el mensaje, tienes que ir a darlo a todas las personas. No, Dios dice y elige a unos pastores de ovejas, porque eso es lo que somos tú y yo delante de un Dios santo, que nadie puede estar delante de Él por su pecado. Es solo que nos ponemos una máscara tú y yo y pretendemos ser algo que no somos. O sea, enmascaramos nuestro estado real de la vida, lo carcomido que está nuestra alma. Ponemos una máscara y decimos todo está bien. Lo grosero que somos o lo pecaminoso que somos, y estoy diciendo somos. Si a lo mejor tú dices: no, yo no. Bueno, quizá podamos hacer un círculo y decirte: ok, tú no. Pero todos los demás pecadores como yo, o como algunos que quieren estar incluidos, realmente no merecemos estar delante de un Dios santo, tan bueno, tan perfecto, lleno de justicia y de rectitud. Mi manera, mi bondad, mi manera de ser bueno apesta delante de Dios. Todos queremos ser buenos, pero no podemos ser buenos por más que queramos, porque hay maldad aquí adentro. Hay algo aquí adentro que nos ha echado a perder, el pecado de cada uno de nosotros. Y por más que nos creamos buenos, delante de un Dios santo no sirve para nada, porque realmente no lo somos. Usamos máscaras. Y no estoy juzgando a nadie, estoy simplemente diciendo la realidad de lo que es la vida. Así como estos pastores en esta escena, Dios anuncia y busca a ellos porque son los marginados y les dice: yo les amo, yo he venido por ustedes. El asunto es que yo soy un pecador con un corazón terrible, el más egoísta, testarudo, el más rebelde, estoy hablando de mí, el más hipócrita que yo he conocido. Y lo que me conozco, sé de lo que estoy hablando. Pero yo creo que esa es la realidad con cada ser humano cuando opta por vivir lejos de Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, ha venido a darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Y no podemos reconciliarnos con Dios tratando de ser buenos, porque nadie podemos ser lo suficientemente buenos para poder tener acceso a la presencia de Dios. Por eso Él ha enviado un Salvador, un Mesías. Creo que con nuestras vidas y nuestros errores pasados, los pecados que hemos realizado, aunque alguno de aquí se creerá muy bueno, pero la mayoría, o más bien la realidad es que todos, viviríamos también marginados, lejos de la gente, porque hemos hecho cosas que nos impiden tener un espacio en la presencia de Dios. Quizá también tú y yo viviríamos marginados como estos pastores, pero Él vino por nosotros los pecadores. Es más, quizá tú has escuchado en Marcos el Evangelio, Jesús dijo: yo no he venido a buscar a los que están sanos,
Yo no he venido a buscar a los que son perfectos y se creen buenos. Yo he venido a buscar a los pecadores. Yo he venido a buscar a los que están enfermos del alma en su pecado, que no tienen la respuesta para su vida. Estos pastores en la escena de Navidad, cuando los vuelvas a ver, representan lo que eres tú y lo que soy yo. Créelo o no, hay todavía un poquito más de significado en esta canción. De acuerdo a un historiador que tiene un nombre especial, se llama Eusebio. Él era un historiador, no era parte de la escritura, pero era un historiador, escribía lo que estaba pasando con la iglesia. Por eso, cuando hablamos de las cosas de Dios, tiene mucho que ver, no nada más con lo que la escritura dice, sino la ciencia o la tecnología de aquel tiempo, por así decirlo, corrobora las verdades del evangelio. Uno de estos historiadores decía que el lugar donde los pastores estaban cuidando sus ovejas se llamaba Migdal Eder. Una palabra rara, pero es una palabra en hebreo, ¿verdad? Y se llama Migdal Eder. Era una región donde los pastores estaban cuidando ovejas. Ahora, durante este tiempo, en esta región, no era bien visto que hubiera pastores de ovejas, porque destrozaban la agricultura de aquel tiempo. Entonces no dejaban que los pastores anduvieran ahí con todo el rebaño de ovejas pasando de aquí para allá, porque afectaban la agricultura de esa región. Excepto un tipo de pastores, excepto con un tipo de profesión. Yo no sé si tú sabías, pero antes, para venir a adorar a Dios, como las personas sabemos desde entonces que somos pecadores, tenían que traer algo, un sacrificio, una ofrenda de perdón a Dios para que nos perdonara, pues, si viviéramos en aquel tiempo. Y Dios había estipulado que tenían que traer un cordero, una ovejita. Yo no sé si te gusta el cordero, a mí me encanta las chuletas de cordero. Pero era una ofrenda y venían y lo sacrificaban delante de Dios para pedir perdón y para que nuestra alma otra vez estuviera tranquila de que Dios nos había perdonado. Ese era el sistema de aquel tiempo. Entonces, las únicas personas que podían estar en esta región, los únicos pastores que permitían estar en esta región, eran los pastores que estaban cuidando estos corderitos para que la gente, si por alguna razón decía, es tiempo de ir a adorar a Dios, pero no podemos acercarnos a Dios con las manos vacías, no podemos acercarnos a Dios porque estamos llenos de pecado. Pero Él ha dicho que si yo traigo un cordero, lo puedo presentar y Él me perdona. Entonces lo que hacían es que estos pastores también estaban entrenados en esta región para que al estar pastoreando estos corderos pudieran dar una certificación de decir, este cordero es perfecto, no tiene manchas. Si había un corderito que tenía una mancha, eso no se lo podías presentar a Dios. Tenía que ser un cordero sin mancha. ¿Has escuchado esa expresión en la Biblia, en la Escritura? Era un cordero sin mancha, porque los corderos manchados no eran aceptos por Dios. Eran imperfectos, por así decirlo. Entonces, Dios había estipulado que todo mundo que venía a pedir perdón tenía que traer un corderito perfecto, sin manchas. Y entonces, estos pastores en esta región estaban entrenados para decir, estos corderitos están buenos. Entonces, si tú ibas a adorar a Dios, pasabas por esta región y decías, hey, necesito uno, ¿cuánto cuesta? Necesito ir con Dios, pedirle perdón por mis pecados. Este era un sistema que existía. Y estos pastores eran los únicos que podían dar esta certificación de decir, estos corderitos están muy bien. Entonces, las únicas ovejas permitidas eran este tipo de ovejas que estaban listas para el sacrificio en esta región de Migdal Eder. Es una palabra extraña, como te dije, porque está en hebreo. Ahora, pero 400 años antes de que naciera Jesús, un anunciador, un profeta, dijo, un día van a ser un cordero perfecto. Y el profeta, anunciando de parte de Dios, 400 años que naciera Jesús, dice en Miqueas es el profeta de Dios, y dice, y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Quizá no suene muy familiar a nuestros oídos, pero esta palabra, torre del rebaño, esa es la misma palabra que te estoy diciendo hace un momento en el hebreo original.
estaba siendo profetizado que un día iban a ser un cordero sin mancha para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, cuando los pastores están escuchando esto, ellos eran los que certificaban los corderos sin mancha. Y cuando ellos sabían que las personas venían de camino y querían comprar un cordero para pedir perdón a Dios, cuando escuchan este anuncio, en su mente empiezan a pensar, ¿de qué se trata? Ahora, ahorita que te estoy hablando de eso, te das cuenta, Navidad es más que los regalos y el pino y las luces. Navidad es el Salvador que ha nacido para el perdón de pecados tuyo y mío, y que ahora podemos reconciliarnos con Dios, que Él ha venido a buscarnos, por aún lo más ruin que seamos y lo más pecadores que seamos. Él ha venido a buscarnos para tener paz, para estar reconciliados con Dios. Los pastores están escuchando este mensaje y empiezan a pensar, el Mesías, el Salvador, el que perdona. Estos corderitos tienen que estar perfectos. Y ahora están haciendo no un corderito, sino un bebé. Y está siendo anunciado por estos ángeles que nunca habíamos visto. Y que es un mensaje del cielo. Y que toda la gente necesita el perdón de Dios. Pero ya no a través de un cordero, sino de Dios mismo hecho carne. Un bebé, el Mesías, el Salvador, el Redentor del ser humano. Y si tú lees conmigo el verso 12, por favor, dice: los ángeles están hablando y diciendo, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Verso 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. Imagínate esa escena, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaban el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y el verso 20 dice así: los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. En esta región, Torre del Rebaño, ahí sucedió esto. Y me emociona mucho pensar, porque geográficamente es una realidad. Cada Navidad cantamos cosas, pero en esta ocasión este himno refleja el perdón de Dios anunciado para todo ser humano, por más ruin que sea, por más pecador que sea. Ahora, los pastores regresan a sus rebaños y empiezan a platicarles a las personas: oigan, nos pasó esto, vinieron unos ángeles. Empezaron a pensar: estos están locos, ¿verdad? Y nos ha dicho que ya nació el cordero por excelencia, el cordero perfecto. Todos ellos sabían de lo que estaban hablando porque vendían corderos para el perdón de pecados. Pero los pastores que reciben el mensaje dicen: nació el cordero perfecto, el que se ha profetizado por mucho tiempo. Y los ángeles nos dijeron: vayan, y ahí va a estar. Y las señales que lo van a encontrar en un pesebre y envuelto en telas, entre trapos, en cosas, ni siquiera entre cobijas. Ahí lo van a encontrar. Y llegan y lo ven y empiezan a contarle a sus amigos. La gente comercial empieza a decir: eso quiere decir que vamos a perder nuestro negocio. Ya nadie más va a querer comprar corderos porque ya nació el cordero perfecto. Ellos podían decir: bueno, no estoy seguro que vaya a pasar en el futuro, pero ya nació el Salvador de la humanidad. Lo han anunciado y ahora hay perdón a través de Él. Y dice ese verso que la gente se preguntaba, y creo que la gente tenía que preguntarse: ¿por qué aparecieron los ángeles a los pastores? ¿Por qué ellos, si son impuros, deshonestos, gente marginada? Y la respuesta a esa pregunta es bastante
bastante increíble. Dios pensó en mí. Si yo creo que soy bueno, si yo creo que soy más bueno que alguien, quizá no pueda experimentar en toda su riqueza el perdón de Dios. Pero si yo veo hacia aquí adentro y descubro que quién me podrá salvar, y de repente llega alguien como un anuncio y dice, no te preocupes, el perdón de tus pecados, el Salvador ha llegado, tu Salvador ha llegado. Y yo me gustaría pedirte, no te pierdas en este año el maravilloso mensaje de Dios que nos ha sido dado desde entonces, usando a estos pastores de ovejas. Dios y los pecadores ahora pueden gozar de armonía, de una reconciliación. Está disponible para ti y para mí. ¿Tú has experimentado el perdón de Dios a través de Jesús? Por muchos años la gente vive golpeándose pensando que si hace tantos sacrificios Dios los va a perdonar. Eso es erróneo, porque el perdón de pecados viene cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, al haber nacido obviamente en Navidad, y cuando tú y yo decimos necesito de Jesús porque Él es el Cordero perfecto, que no solamente borra mi pecado como un pizarrón, sino que lo quita, lo arranca de mí y me hace estar bien delante de Dios. Y ahora puedo orar y ahora puedo venir y cantar a pesar de cómo está el mundo. Puedo saber que el Dios del universo me ama y estoy bien delante de Él. No te pierdas en esta Navidad el verdadero significado. Claro que la brillantina y las estrellas, el pino y todo eso es algo muy especial. Pero no, como dijimos la semana pasada, no descuides realmente el significado de la Navidad. Porque quizá nos distraemos con la envoltura del regalo. Yo no sé, pero sí ha habido ocasiones en que algunos niños agarran su regalo y les gusta más la caja que el regalo. No sé si te ha pasado eso, ¿verdad? Tú estás ahí gastando tu dinero y pensando, y le va a gustar y esto y lo otro, y no sé por qué, pero de repente hay niños que dicen, mira. O como si alguien le regalara algo, y hasta yo he visto una escena donde hay un regalo tan especial adentro de la caja, envuelta muy especial. Yo había ido a unas Navidades donde ni siquiera quería ver el regalo porque la envoltura estaba tan bien hecha, el moño estaba tan que quería llevármelo y tenerlo una semana y después lo abro porque está tan bien envuelto que nunca había visto un regalo así. ¿Tú has visto ese tipo de regalos? No sé cómo envuelves tus regalos. Regularmente todo el mundo vamos a lo más barato, ahí lo ponemos como sea o en bolsa y decimos, órale, ahí está, ¿verdad? ¿Te pasa eso? Digo, si somos parecidos, ¿verdad? Lo que cuenta es lo de adentro, ¿no? ¿Para qué tanto envoltura? O alguien le da un regalo bien envuelto y empieza a arrancar todo el papel. ¡Ay! Costó un montón tan brilloso que está. A veces tú y yo así nos distraemos en la Navidad, porque la envoltura es todo lo que envuelve la verdad de que el Cordero perfecto nació para el perdón de pecados tuyo y mío. Eso es lo que anunciaban. Eso es lo que anunciaban. Y mi asunto es pedirte, no dejes que este mensaje se pierda por la envoltura de lo que decimos que es la Navidad. Cada año sucede lo mismo. Mi desafío para ti este año es que no te conformes con la envoltura, no te conformes con un juego, ¿verdad? O con algo ahí que pase, algo bueno, sino con lo que es la verdad, la verdadera grandeza, que Dios vino para rescatarnos. ¿Cómo van a alguien ser rescatado si no piensa que debe ser rescatado? Si el ser humano dice, yo no necesito que me rescaten, ¿de qué me rescaten? Yo estoy bien. Digo, no estoy perfecto, pero estoy bien. Pero todo ser humano, tú y yo, necesitamos ser rescatados. No sé si alguna vez te ha pasado que a lo mejor te andas ahogando, ¿verdad? Y dices, ya fue mis últimos momentos. Y de repente llega alguien y te rescata. Ay, pensé que ya. O cuando has ido manejando y de repente dices, este accidente ya no me voy a librar, y de repente pasa algo. Ay, cambias de color, te haces blanquísimo de nervios, ¿verdad?
No sé si has estado en momentos así. Yo he estado en varios. Y me hace apreciar el rescate tan urgente de Dios por mi vida. Yo necesito ser rescatado. Diariamente. Él me ha rescatado de una vez y para siempre en la eternidad, pero diariamente necesito de su perdón. Entonces, en esta Navidad, yo no sé si has experimentado el perdón de Dios, pero Jesús vino y nació, el Cordero perfecto, para crecer y morir por ti, resucitar y dar su vida en rescate por ti. Vino para los pecadores, vino para nosotros. Y es verdad que cuando lo escuchamos nos obliga a mirar más allá y debajo de un árbol, ¿verdad? Más allá que eso. Y yo no digo que no haya regalos y eso, claro, puede haber y todo mientras se pueda, pero no pierdas el significado y el mensaje de esta temporada. Debido a su misericordia, Dios, y tú y yo, los pecadores, podemos reconciliarnos con Dios.